Bienvenidos a Metabolismo TV, tu fuente de información correcta sobre el metabolismo y la salud. La leche y sus derivados lácteos. Yo soy Frank Suárez, especialista en obesidad y metabolismo. Bueno, estoy especialmente contento porque ya salió mi libro Diabetes sin Problemas. Mi bebé, porque pues después de 5 para 6 años trabajando en él, pues ya es como un hijo querido, ¿no? Pero ya estaremos hablando de eso. Entonces, vamos a hablar de la leche y de los derivados lácteos que se extraen de la leche. Voy a la pizarra un momentito para hablar de eso. Una de las notas que me habían pasado antes de pasar a la pizarra era esta. Una persona me dice, ¿qué puede usted decir al respecto de la leche y de los derivados lácteos? Se dice que es malo por la caseína que se digiere, está hablando de la caseína de la leche, ¿no? O del queso. La contaminación por antibióticos de la leche y miles de cosas más, y muchos especialistas cada día lo dicen con más fuerza. Así que esta persona que nos escribe aquí, de hecho es un señor, el nombre es José Hernández, nos pone este comentario de qué es la opinión que tenemos sobre el tema de la leche, los derivados lácteos y ese tipo de alimentos por su contenido de caseína, ¿no? Ok, voy a la pizarra un momentito para hablar de esto. Fíjense. En 15, un poco más de 15 años de trabajar con el tema del metabolismo, pues me hubiera gustado encontrar una cosa, ¿okay? que fuera siempre verdad para todo el mundo. Siempre verdad. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado encontrar que los lácteos, ¿verdad? Que es como decir el queso y ese tipo de cosas. Me gusta decir, los lácteos son todos malos, son mortales, hacen daño, causan cáncer. Pero la realidad es que lo que he visto en la práctica es que no es así. Hay sociedades completas que viven de los lácteos, sobre todo en África. Hay sociedades que viven de los lácteos. O sea, cuando digo vivo de los lácteos es que son sociedades donde, como los Masái, que son guerreros del África, del norte del África, son unas personas, tienen unos cuerpos bien altos, ¿no? Son guerreros, ¿no? Los guerreros Masái. Y viven de los lácteos. O sea, viven de los productos de la leche. Esas razas así han desarrollado un sistema digestivo muy fuerte. Y un sistema digestivo muy fuerte que de hecho una de las cosas que hace el sistema digestivo es que cuando le dan un lácteo, digamos un queso, una leche fermentada, pues ese sistema digestivo de estas razas han desarrollado un sistema digestivo tan eficiente que pueden romper lo que llama la caseína. La caseína es una de las proteínas que tiene la leche. Y es una proteína que en los tiempos prehistóricos se utilizaba como pega. Por ejemplo, en los tiempos feudales, cuando querían construir un mueble y querían pegar las piezas, las patas de la mesa y demás, lo que hacía era que se usaba caseína. La caseína la sacaban de la leche que se fermentaba, leche dañada, y de ahí sacaban la caseína, que es una de las proteínas de la leche, y esa caseína es bien pegajosa. Y como es bien pegajosa, funciona como cola para pegar muebles, ¿no? Y se usaba, y de hecho esos muebles, algunos han durado miles de años y están todavía funcionando, porque la caseína es una proteína bien fuerte de romper y es pegajosa. ¿Qué pasa? Hay sociedades donde el queso y los lácteos se puede digerir perfectamente porque son sociedades que han desarrollado esa capacidad de adaptación de que pueden romper la caseína y de aquí sacarle los nutrientes. De hecho, hay estudios clínicos que demuestran que algunos productos de los lácteos, como decir el yogurt, lo que llama el kefir, pues son muy buenos. Son muy buenos porque estos productos tienen proteínas, como decir la caseína, que es muy fuerte, pero como son productos fermentados y se fermentan con bacterias buenas, las bacterias buenas que se llaman Acidophilus, Bulgaricus, Bifidus, que las usan para fermentar estos productos, esas bacterias rompen la molécula de ese producto y lo hacen súper absorbible. O sea, que si la molécula de caseína
que es bien difícil de digerir, es así. Y por eso es difícil de digerir. Cuando vienen esas bacterias, las bacterias vienen y rompen las uniones. Cuando rompen las uniones, estos aminoácidos, que son los componentes de la proteína, quedan libres. Cuando quedan libres, se pueden absorber. O sea, que no es lo mismo comer queso, que es más difícil de digerir, que comer yogur o kefir, o algo que ha sido fermentado con bacterias buenas. En fin, los lácteos no necesariamente tienen que ser malos. Va a depender de si la persona los puede absorber bien o no los puede absorber bien. Hay quienes dicen que los lácteos causan mucosidad. Es cierto. O sea, el consumo de lácteos puede causar mucosidad, ¿no? Pero eso no significa, por ejemplo, los lácteos como yogurt, kefir y demás, no tienden a causar mucosidad. Y no tienden a causar mucosidad porque el cuerpo los puede digerir muy bien. Por lo tanto, no tiene que crear la mucosidad para protegerse de ellos. Hay algunas personas que yo conozco que el queso y los lácteos como tal, sólidos, no les va muy bien, ¿no? El tema aquí es que, como decimos en el libro El poder del metabolismo, todos no somos iguales. Y como todos no somos iguales, usted averigüe lo que sea real para usted. Y esto se los comunico, pues, porque la verdad siempre triunfa.